The following is a fan-based Dragon Ball Z, and Dragon Ball GT are all owned by Funimation, Toei Animation, Fuji TV, and Akira Toriyama. Please support the official release. Prólogo. Una noche húmeda y agitada, una más de muchas en la capital del norte. En otro tiempo próspera, ahora colapsada por la corrupción y el fuerte movimiento migratorio de la capital del este, debido al grave incidente ocurrido hace un año, cuando tuvo lugar un atentado terrorista, o según dicen los conspiranoicos, un ataque alienígena de seres que descendieron del cielo en pequeñas esferas. Fuera lo que fuese, dejó aquella urbe convertida en un barrizal de escombros. Las consecuencias en la ciudad más importante al norte a vista de pájaro fueron las barriadas, aglomeraciones de casas y campamentos improvisados o zonas residenciales ocupadas, manchas oscuras que salpicaban el excéntrico organismo luminoso que fue la capital, como si ésta sufriese de algún parásito o infección. Pero en estas inhóspitas áreas no siempre reinaba la oscuridad al caer la noche, en ocasiones brillaban unas pocas luces, las de algún hostal, local disperso, o las de las sirenas de patrullas y ambulancias como las que parpadeaban en este momento en el cruce del distrito 23 a 42 de la barriada oeste. Una figura corpulenta con notable sobrepeso atravesó una pequeña habitación en penumbra en dirección a la ventana de aquel execrable motel que alquiló un par de días atrás. Las prisas le hicieron trastrabillar un par de veces mientras recogía un gyoza a medio comer y daba una profunda calada a su cigarro, lo que le provocó un arrebato de tos violenta durante algunos segundos. Será mejor que apague el tabaco, no quisiera que el doctor me reprendiese de nuevo, pensó mientras aplastaba el pitillo en el mismo platillo en que reposaba el gyoza un momento antes. Un último paso hacia la ventana le permitió contemplar el ajetreo en la esquina de la calle debido a un accidente de tráfico y la llegada repentina de una ambulancia de un hospital privado. Cogió el terminal inalámbrico que llevaba horas reposando en la mesilla junto a la ventana para marcar una numeración. Diga. Sonó la voz de un anciano al otro lado. Oírle le hizo esbozar una sonrisa, nunca respondía. ¿Sí? A una llamada, decía que temía que lo utilizasen para una estafa, tal era su costumbre que lo hacía incluso en una línea codificada como esta, una de muchas paranoias acumuladas desde la muerte de su hijo. Soy yo, doctor. Tengo los sujetos que necesita, una pareja de gemelos huérfanos. Tanto el estado de conservación como las características sociales se adecuan a los parámetros que requería. Perfecto. Asegura el envío cuanto antes. ¿Necesitas más dinero? Preguntó el anciano al otro lado. No se preocupe. Ya tengo todos los arreglos. Dudó un momento antes de continuar. Si me lo permite, ¿por qué volvemos a retomar androides cyborg? He visto el rendimiento de las unidades autómatas. Nadie podrá oponérsele, más aún considerando el desempeño de Gebo. No le llames por ese nombre. Le espetó arisco el anciano. En lo sucesivo te referirás a él por la numeración que le corresponde. Discúlpeme, doctor. Es cuanto supo responder apresuradamente con voz entrecortada. Tras un breve pero molesto silencio, el anciano continuó. Escucha. Yo también estoy convencido de que les haremos pagar a esos monstruos el arrebatarnos el futuro y a nuestros seres queridos, en especial a esas apestosas criaturas con cola de mono. Hubo una pausa. No obstante, amigo mío, si pudiéramos descubrir cómo programar la psique de un bioandroide. Su voz sonaba cada vez más emocionada. Si lo lograse y pudiera controlar la unidad Z. De nuevo un momento de silencio antes de continuar. Era de suponer que su mente estaba dándole vueltas a muchas ideas, deseos y dudas en ese momento. No me atrevo a activarla si todo fallase. Si ya no estuviéramos presentes. Si el 16 no es capaz de cumplir el objetivo y se ve forzado a autodestruirse. Será el último detonante para enviar la señal que despierte y libere esa calamidad. Aunque suponga el fin de este planeta y azote para todo el universo, ese será mi regalo para un mundo que me lo ha negado todo. Su tono se había vuelto exasperado, casi rabioso. De acuerdo, doctor. Reactivaremos la línea de unidades perpetuas de base biológica. Cuenta con mi total apoyo como siempre. Gracias, dejo los preparativos en tus diligentes manos, sentenció el anciano en tono casi agradecido.